Alright, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre biomecánica básica, sobre un concepto que yo considero muchas personas deben saber cuando se trata de entrenar y es el torque, que es un concepto bastante básico en biomecánica. Y yo no es que soy un experto en esto, pero bueno, estoy familiarizado con los técnicos, con los términos básicos y pues quiero transferírselos a ustedes, por supuesto para que tengan un entendimiento de por qué ocurren ciertas cosas en la sala de musculación. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a lo mejor si pones los pies un poco más altos en la prensa, puedes levantar un poco más de fuerza o un poco más de peso, perdón, o si pones los pies un poco más bajos, pues no puedes levantar el mismo peso? O si estás haciendo la sentadilla en la multipower, pues pones los pies como en la sentadilla tradicional y puedes levantar más peso, pero si los pones un poco hacia adelante, pues no puedes levantar el mismo peso o se hace incluso más difícil. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto se debe a biomecánica y ya vamos a hablar sobre esto. Pero primero, los primeros minutos de esta presentación van a ser un poco aburridos, así que yo por favor les pido que se queden porque es súper importante conocer estos conceptos básicos. Y por supuesto vamos a hablar de Isaac Newton. Isaac Newton, que este señor bellísimo que está aquí, que es un genio, por supuesto, fue un matemático, un filósofo, un teólogo. Mira, este señor hizo de todo, pues él creó ciertas leyes de movimiento y las leyes de este señor gobiernan mucho de lo que nosotros hacemos en términos de movimiento humano, ¿sabes? Cuando nosotros nos movemos y aplicamos ciertas fuerzas o hacemos entrenamiento con pesa, muchas de las leyes que este señor creó, pues aplican a todo lo que hacemos en términos de movimiento. Entonces, este señor creó lo que se llaman las leyes del movimiento o las definió de alguna manera u otra, para no decir crear. Y creó tres leyes. La primera ley del movimiento de Newton, que habla de la ley de inercia, establece que cuando un objeto está en reposo, permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él, y cuando un objeto está en movimiento, permanecerá en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él. En el entrenamiento con pesas, la inercia es tan simple como que una pesa tirada en el suelo. Si esa pesa está allí, pues no se va a mover por su cuenta. Una fuerza externa tiene que actuar sobre esa pesa para que se pueda mover. En este caso, si tú quieres moverla, tienes que levantarla, por supuesto. En este caso, estás aplicando una fuerza sobre esa pesa. Nada del otro mundo, ¿verdad? Todo esto nosotros lo conocemos incluso sin necesidad de que yo te lea estas leyes. Y la segunda ley de Newton, de movimiento, se relaciona con la fuerza y su relación con la masa y la aceleración. Y en el entrenamiento de resistencia o el entrenamiento de pesa, pues requiere típicamente que una persona mueva, es decir, acelere una carga o una masa, es decir, una pesa, a través de un rango de movimiento, y la ley de aceleración define prácticamente la relación que existe entre el movimiento y una carga externa, y más importante, cómo el movimiento de una carga externa se basa en la fuerza. Esta ley, digamos que es una de las leyes que nosotros le tenemos que prestar más atención cuando se trata de llevar todos estos conceptos a la sala de musculación. Y ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Y si te das cuenta, pues la primera y la segunda ley están relacionadas y por supuesto ya les voy a explicar un poquito más. Y la tercera ley del movimiento de Newton se conoce como el principio de reacción igual y opuesta o cada acción tiene una reacción. Y la ley establece que los objetos en contacto ejercen fuerzas iguales y opuestas entre sí. Un ejemplo de esta ley es hacer una flexión de pecho. Para hacer una, debes empujar contra el piso. A su vez, el piso empuja contra nosotros y por lo tanto nos permite levantar nuestro cuerpo para completar el empuje hacia arriba. Cuando tú estás empujando hacia arriba y estás aplicando esa fuerza, pues esa fuerza se devuelve hacia ti en la misma dirección y con la misma magnitud y por ende es que es posible que te puedas levantar desde el piso porque prácticamente esa fuerza está devolviéndose hacia ti en la misma dirección. Ahora, si tú tratas de hacer una flexión de pecho en la arena, te vas a dar cuenta que es más difícil. ¿Por qué? Porque la arena no es tan estable, las partículas se dispersan y esa fuerza que tú estás aplicando no se devuelve hacia ti, por ende se hace un poco más difícil. Entonces, la tercera ley de Newton habla sobre que por cada acción o por cada fuerza aplicada tiene que haber una reacción o una fuerza en la dirección opuesta en la misma magnitud. Ahora, dicho esto, tenemos que definir qué es la fuerza, porque he estado diciendo fuerza anteriormente y cuando vamos a la sala de musculación, pues hablamos sobre fuerza, pero fuerza, según la segunda ley de Newton, que hablamos un momento, es fuerza es igual a masa por aceleración. Y esta segunda ley simplemente expresa una relación de causa y efecto. Las fuerzas causan aceleración y la aceleración es el efecto de las fuerzas. La aceleración de un objeto depende de su masa y la fuerza neta que actúa sobre él
Y la fuerza que actúa sobre él, perdón. Básicamente esto significa que se requiere más fuerza para mover un objeto más grande y más pesado. Entonces, si fuerza es igual a masa por aceleración, nosotros sabemos que a lo mejor una masa más grande que se acelera a una velocidad más grande, pues va a producir más fuerza. Por ejemplo, en los peleadores de artes marciales mixtas o boxeadores hay clases de peso. ¿Por qué hay clases de peso? Porque si tú tienes un boxeador, digamos, cuya, qué sé yo, masa en el brazo es de 20 kilos y ese boxeador acelera ese brazo a cierta velocidad, pues él va a producir más fuerza que un boxeador que tenga una masa, digamos, de 10 kilos con la misma aceleración, él va a producir menos fuerza. Entonces, si tú eres más grande, las probabilidades de que le des un knockout a alguien más pequeño que tú son más amplias porque tú estás produciendo más fuerza. Entonces, basada en esta ley de Newton, es que existen prácticamente las clases de pesaje o las clases de peso entre los peleadores de artes marciales mixtas, de boxeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, si tú tienes un camión y tienes un carro pequeño y se aceleran a la misma velocidad, pues el impacto que va a causar el carro más grande es muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque recuerda, fuerza es prácticamente que masa por aceleración y mientras más grande la masa, pues incluso con el mismo nivel de aceleración va a aplicar más fuerza que una masa más pequeña con el mismo nivel de aceleración. Entonces, la fuerza es simplemente eso, masa por aceleración. Mientras más grande la masa, pues más fuerza va a aplicar. En este caso, la aceleración, cuando nosotros estamos hablando de entrenamiento con pesa, es la gravedad. Recuerda que nosotros siempre estamos siendo atraídos por la gravedad y en el caso de que cuando tú levantas una mancuerna, pues la aceleración que está apuntando hacia abajo es la fuerza de gravedad. Entonces, cuando nosotros modulamos la masa, modulamos la fuerza que está aplicando prácticamente esa mancuerna sobre nosotros y la estamos levantando y esto determina la fuerza que tenemos que aplicar. Entonces, la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton, recuerda, la primera ley habla sobre la inercia, de que un objeto no se va a mover sola, y la segunda ley habla sobre que hay que aplicar cierta fuerza, en este caso, va a depender de la masa y la aceleración. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que se requiere fuerza para acelerar un objeto y la segunda ley de Newton responde a la pregunta de cuánta fuerza se requiere para acelerar ese objeto, ¿sabes? Para mover ese objeto de su estado de inercia, ¿cuánta fuerza necesitamos? Pues la segunda ley de Newton prácticamente que nos responde esa pregunta. Ahora, yo sé que esto es súper complejo, suena como que, ¿de qué me estás hablando, por favor? Que por qué yo estoy viendo este video, pero ya vamos a ponerlo un poco más en práctica. Ahora, las fuerzas normalmente son vectores, es decir, cuando tenemos el ejemplo aquí, cuando nosotros estamos lidiando con nuestro día a día en el planeta Tierra, pues siempre hay fuerzas actuando sobre nosotros. Tenemos en este caso la fuerza de la gravedad, tenemos la fuerza de reacción, recuerda que por cada acción hay una reacción, y si estás corriendo y estás aplicando fuerza en el suelo, pues tienes una fuerza opuesta o en la dirección opuesta, tienes la resistencia del aire, etcétera. Ahora, las fuerzas normalmente son vectores, como les comenté anteriormente. Sin embargo, como la manera en que nosotros lidiamos con esta fuerza es a través de engranajes. Recuerda que el cuerpo humano es prácticamente se mueve, o el cuerpo humano prácticamente se mueve a través de engranajes. Nosotros tenemos articulaciones que lo que hacen es rotar. En este caso, el codo cuando haces un bíceps de curl rota, la cadera rota cuando te agachas en la sentadilla, la rodilla rota cuando te agachas en la sentadilla también. Entonces, la manera en que nosotros lidiamos con esta fuerza es a través de, por supuesto, rotación. Y la manera en que lidiamos con ella, pues es porque los músculos alrededor de esos engranajes hacen el trabajo. Entonces, si nosotros rotamos la articulación de la rodilla, en este caso, cuando hacemos una sentadilla, los músculos involucrados en esa articulación, como el cuádriceps, son los que tienen que extender esa rodilla, es decir, los que nos ayudan a pararnos de la sentadilla, de la misma manera con los músculos de la cadera o que extienden la cadera. Cuando nos sentamos en una sentadilla y queremos subir, pues tenemos los glúteos, los isquiotibiales, los abductores que nos ayudan a levantarnos. Entonces, los músculos alrededor de esos engranajes hacen el trabajo. Y aquí es donde viene el concepto de torque, porque nosotros lidiamos con fuerzas a través de engranajes, pues no podemos nada más tomar en cuenta estos vectores como la resistencia del aire, la gravedad, tenemos que tocar en cuenta el torque que nuestro cuerpo está produciendo en nuestras articulaciones. Y el torque no solo toma en consideración las líneas verticales, el torque hace referencia a la fuerza de rotación. Es decir, el torque es el efecto rotacional de una fuerza que actúa sobre un cuerpo que es forzado para que rote sobre su eje. Yo sé que esto suena chino, pero ya vamos a aplicar prácticamente que conceptos aquí súper básicos para que puedas entender. Ahora, torque es igual a fuerza por brazo de momento. Ahora, ¿qué es brazo de momento?
Pues aquí te lo explico. Aquí tenemos una llave ajustable. Nosotros, por supuesto, hemos lidiado con esta herramienta en el día a día. Si tuviste una bicicleta cuando eras niño, pues seguramente siempre tenías esta llave ajustable. Y tenemos la tuerca aquí. Esta tuerca es el eje de rotación. Y la distancia entre esta tuerca, que es decir, el eje de rotación, y donde estás aplicando la fuerza, es conocida como el brazo de momento, ¿sabes? Entonces, torque es igual a fuerza por brazo de momento. Si nosotros queremos generar más torque en esta tuerca, es decir, queremos que esta tuerca genere más presión, pues tenemos que, uno, aplicar una fuerza mayor y dos, aumentar la distancia entre el eje de rotación y la fuerza para que, por supuesto, el torque aumente, ¿sabes? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, mucha fuerza. Si tú quieres, por ejemplo, rotar esta tuerca aplicando fuerza aquí, como el brazo de momento es tan corto, vas a tener que aplicar muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque una vez más, torque es igual a fuerza por brazo de momento. Si bien es cierto que estás aplicando mucha fuerza aquí, pues el brazo de momento no es tan amplio, por ende el torque que está experimentando la tuerca tampoco es tan amplio. Ahora, tú puedes aplicar muy poca fuerza aquí, pero porque el brazo de momento, es decir, la distancia entre el eje de rotación y la fuerza es más amplia, pues a lo mejor estás generando más torque. Entonces, si tú estás lejos del punto de rotación, necesitas menos fuerza para, por supuesto, generar torque. Ahora, si estás más cerca, pues necesitas más fuerza para generar torque y así sucesivamente. Entonces, torque que te quede en la cabeza o que les quede en la cabeza es fuerza por brazo de momento. Y aquí tenemos otro ejemplo de torque. ¿Por qué normalmente las puertas tienen la perilla en la otra parte de la bisagra? Pues por este mismo concepto. Recuerda, torque es igual a la fuerza por el brazo de momento. Si nosotros pusiésemos la bisagra aquí, donde está esta línea roja, pues estaría súper cerca del eje de rotación. O si nosotros pusiésemos la perilla aquí, perdón, estuviese súper cerca del eje de rotación, por ende tuviésemos que aplicar muchísima fuerza para cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque una vez más, torque es fuerza por brazo de momento. Si el brazo de momento es súper corto, pues vamos a tener que aplicar muchísima fuerza para generar el mismo torque que si el brazo de momento fuese más largo, en este caso la perilla en este lado, y por supuesto el eje de rotación estuviese al otro lado opuesto. Entonces la perilla está aquí por el concepto de torque. Tú necesitas menos fuerza para cerrar la puerta porque el brazo de momento es más amplio en relación a dónde está la bisagra y dónde estás aplicando la fuerza. Entonces, esto es más o menos una idea y espero que con estos ejemplos hayan obtenido la idea del torque. Ahora, ¿cómo se replica todo esto en el entrenamiento con pesas? Pues vamos a ver. Vamos a ver los diferentes torques en diferentes tipos de sentadilla. Nosotros tenemos aquí una sentadilla de barra al frente. Nosotros tenemos tres tipos normalmente de sentadilla: sentadilla barra baja, sentadilla barra normal y sentadilla barra al frente. Entonces, ¿por qué se dice que la sentadilla con barra al frente es una sentadilla normalmente para estimular los cuádriceps? Pues por estos conceptos que le acabo de decir, que es torque, prácticamente brazo de momento, etcétera. Entonces, cuando nosotros utilizamos una sentadilla con barra al frente, ponemos la barra en nuestro hombro, en nuestros hombros, y esto nos permite una posición más derecha en términos de torso. Y si vemos esta línea roja, esta es la resistencia, y si vemos estas líneas aquí, esto es, recuerda, el brazo de momento es la distancia entre el eje de rotación y la resistencia. Entonces, cuando nosotros hacemos una sentadilla de barra al frente, pues la distancia entre la rodilla, porque nuestro torso está un poco más derecho, y la resistencia es mucho más amplia. Es decir, que el torque que tiene que producir nuestra rodilla es mucho más amplio que el torque que tiene que producir nuestra cadera, porque una vez más, si tenemos el tronco más derecho, pues el torque en la cadera es mucho menor. Ahora, los músculos que de esta articulación de la rodilla tienen que trabajar más duro para poder simplemente aplicar torque y de alguna manera superar la fuerza o la carga que te está tratando de empujar hacia abajo. Por ende, los cuádriceps trabajan más y se dice que la sentadilla con barra al frente es un ejercicio para los cuádriceps mayormente y muy poco para la cadena posterior. Y es debido a estos conceptos de biomecánica. Ahora vamos a ver un ejemplo de la sentadilla de barra baja y la sentadilla de barra tradicional. Entonces, ¿por qué la sentadilla de barra baja se conoce como una sentadilla dominante de cadera posterior y por qué puedes levantar más peso, o los powerlifters puedes levantar más peso en averaje con la sentadilla barra baja?
por el mismo concepto biomecánica de torque y brazo de momento. Cuando tú bajas la barra un poquito, pues prácticamente tú echas un poco las caderas hacia atrás y las rodillas también un poco hacia atrás y el brazo de momento, es decir, la distancia entre el eje de rotación, la cadera y la línea de acción de fuerza, en este caso la barra, es un poco más amplia. Por ende, tus músculos, los músculos que extienden la cadera, van a tener que trabajar un poco más duro para poder desafiar esa resistencia. Y en este caso los glúteos, los isquiotibiales, los abductores tienen que producir más fuerza que los cuádriceps. ¿Por qué? Porque el brazo de momento es menor en el cuádriceps, por ende los cuádriceps no van a tener que trabajar tanto en relación con los extensores de cadera. Y recuerda que la resistencia es la misma, entonces la resistencia es la misma y lo que hace la diferencia en el torque es el brazo de momento, porque una vez más, torque es fuerza por brazo de momento. Entonces, si tenemos la misma fuerza actuando sobre nosotros, cualquier cantidad de kilos que estamos levantando, pero ampliamos los brazos de momento en diferentes articulaciones, pues esto va a definir qué tanto tenemos que trabajar en esas articulaciones. Entonces, la sentadilla barra baja, pues los extensores de la cadera o los músculos de la cadena posterior tienen que trabajar más. Y recuerda, estos músculos son mayores en cantidad en términos del abductor, el glúteo, los isquiotibiales. Hay ciertos factores limitantes como, qué sé yo, la columna torácica, pero de eso no vamos a hablar. Por ende, puedes levantar más peso y es porque la demanda de la cadena posterior es más amplia, mientras que el cuádriceps o la cadena de o la demanda en los cuádriceps es muy poco o muy baja en comparación con la sentadilla tradicional. En la sentadilla tradicional, pues tenemos casi que las cosas equitativas. La demanda del cuádriceps es similar en comparación con la cadena posterior. Por ende, si tú eres un culturista y quieres desarrollar la masa muscular, pues a lo mejor la sentadilla tradicional es la mejor opción que puedes aplicar. ¿Por qué? Porque te da prácticamente que un estímulo equitativo entre los extensores de cadera y los extensores de rodilla, en este caso el cuádriceps, los glúteos, isquiotibiales, abductores, etcétera. Ahora, si tú eres un powerlifter y quieres levantar la máxima cantidad de peso posible, pues la sentadilla barra baja. Si tú eres un powerlifter que tiene cierta limitación porque tiene los cuádriceps un poco más, qué sé yo, débiles, pues la sentadilla con la barra al frente es una muy buena opción porque te va a hacer fortalecer tus cuádriceps y por supuesto vas a poder levantar más peso en la sentadilla como tal. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo este pequeño concepto de torque puede aplicarse o puede verse en la sala de musculación y determinar cuáles son los músculos que tienen que trabajar un poco más. Vamos a poner más ejemplos. Pongamos el ejemplo de las sentadillas, por ejemplo. Es fácil caminar con 200 kilos. Cuando las personas salen de la sentadilla, tú puedes salir con 400 kilos. ¿Por qué puedes salir con 400 kilos de la sentadilla? Porque la demanda de torque, o en este caso el torque que tienen que producir tus articulaciones, es muy poco. Tú te puedes parar con 50 kilos. Ahora, ¿tú puedes bajar con esos 50 kilos? Probablemente no. Entonces, cuando la gente piensa que meterle 200 kilos a la barra es más efectivo porque estás estimulando más tus músculos. No, tus músculos se estimulan con el torque que ellos estás produciendo. Y si levantas 200 kilos de la barra, pero bajas nada más 10 centímetros, pues una vez más, el torque es fuerza, estos 200 kilos, por el brazo de momento. Si el brazo de momento es súper corto, pues no estás produciendo mucho torque en estas articulaciones. Y la otra cosa es que uno, no hay mucho torque, no se estimula el músculo completo porque estás estimulando nada más una pequeña porción del músculo porque no estás bajando completo. Y la otra cosa es que si hay mucha fatiga porque estás levantando 200 kilos y aumenta tu riesgo de lesión. ¿Por qué? Estás levantando 200 kilos y por supuesto, mientras más pesado estés levantando y con mala técnica, que es esta sentadilla de 10 centímetros, pues esto aumenta tu riesgo de lesión. Ahora, esto es lo más estúpido que tú puedes hacer en la sala de musculación. ¿Por qué? Porque tú estás allí para entrenar el músculo completo, para evitar el riesgo de lesión y por supuesto para aplicar mayor estímulo en los músculos. Entonces, si estás haciendo una sentadilla a mitad o de 10 centímetros, estás prácticamente que perdiendo tu tiempo en el gimnasio. ¿Vas a ver resultados? Sí, de alguna manera u otra, pero pudieses ver mejores resultados y reducir tu riesgo de lesión si haces lo siguiente. ¿Qué pasa si bajas completo? Pues si bajas completo, puedes reducir el peso y generas más torque en estas articulaciones. ¿Por qué? Porque recuerda, una vez más, y no me canso de repetirlo, torque es igual a fuerza por brazo de momento. Si tú bajas, te das cuenta que el torque o el brazo de momento, perdón, aumenta en la articulación de la rodilla y aumenta en la articulación de la cadera. Por ende, la demanda en estas articulaciones es más amplia y aunque tengas menos peso, pues el estímulo puede ser incluso mejor
o mayor que si levantases 200 kilos y bajases 5 centímetros. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos más torque, menos riesgo de lesión y menos fatiga. ¿Por qué? Porque es un peso más ligero y por supuesto porque no es un peso que prácticamente te está partiendo en dos pedazos como lo sacas de la máquina de la sentadilla o de qué sé yo, cualquier máquina que estés haciendo la sentadilla. Y el músculo es estimulado en todas sus áreas. ¿Por qué? Porque si bajas 5 centímetros estás estimulando una parte regional del músculo. Ahora, si bajas completo, estás prácticamente que contrayendo el músculo en todo su rango de movimiento. Y esto no solamente a lo mejor va a causar mejor hipertrofia en el transcurso del tiempo, sino también una vez más va a evitar lesiones y por supuesto genera menos fatiga porque son 100 kilos ahora en lugar de 200. Así que aquí la importancia de saber estos conceptos de biomecánica. Vamos a ver otros ejemplos, ejemplo de la prensa. Porque cuando nosotros ponemos la pierna abajo en la plataforma de la prensa, podemos prácticamente que sentirla más en los cuádriceps y tenemos que reducir el peso por este mismo concepto. Una vez más, nosotros cuando bajamos la pierna o las piernas o en la plataforma, generamos más torque en la rodilla. ¿Por qué? Porque nuestras rodillas se tienen que flexionar un poco más y recuerda, estamos empujando la fuerza en la prensa, por cada acción es una reacción, esta fuerza viene en esta dirección, de alguna manera u otra no es perfecta, pero por supuesto esta línea verde representa el torque. Y una vez más, los músculos de los cuádriceps, pues por unidad, digamos que no van a producir tanta fuerza como los extensores de la cadera, como los isquiotibiales y glúteos, etcétera. Entonces, cuando nosotros aislamos de alguna manera u otra los cuádriceps y generamos más torque, en la prensa tenemos que reducir el peso, porque nada más son los cuádriceps produciendo fuerza y muy poco brazo de momento en términos de la articulación de la cadera. Por ende, bajar los pies en la plataforma, en la prensa, lo hace un ejercicio dominante de cuádriceps. Ahora, tenemos el mismo ejemplo en la prensa, pero ¿qué pasa cuando subimos los pies? Pues reducimos el torque en la articulación de la rodilla y por ende es que puedes levantar 20.000 kilos en la prensa, no solo por supuesto porque la prensa está inclinada y esos 20.000 kilos en realidad no son 20.000 kilos por otros conceptos físicos en los que no vamos a hablar en esta lectura, sino porque ahora estás aumentando el brazo de momento en tus extensores de pierna o prácticamente estás aumentando la demanda, perdón, en tus extensores de cadera, en este caso isquiotibiales y glúteos, y tienes muy poca demanda en los cuádriceps. Entonces, los cuádriceps todavía están produciendo cierta fuerza, pero una vez más, los glúteos y los isquiotibiales a lo mejor pueden producir más fuerza y por ende vas a poder levantar más peso y esto te va a dar la impresión de que, uy, estoy volviéndome súper fuerte, pero no, porque si tú estás utilizando la prensa para crear un estímulo en los cuádriceps y ahora subes los pies en la plataforma, pues no estás estimulando los cuádriceps, estás estimulando un poquito los cuádriceps y a lo mejor un poquito más los isquiotibiales y glúteos. Ahora, si tu meta era estimular los isquiotibiales y glúteos, pero ahora estás bajando los pies en la plataforma y estás levantando menos peso y piensas que tu desempeño está decayendo, no, es simplemente que ahora estás cambiando la biomecánica del ejercicio. Y aquí la importancia de mantener la técnica cuando estás en la sala de musculación. ¿Por qué? Porque si tú digamos que empiezas con la sentadilla en la plataforma, digamos, un poco más baja y estás levantando 100 kilos, 100 kilos, 100 kilos y de repente pasan 4 meses y estás levantando 300 kilos, tú puedes llegar a la conclusión de que, wow, me estoy volviendo fuerte, pero si te das cuenta, a lo mejor has ido aumentando los pies en la plataforma un poquito más y ahora, por supuesto, te va a dar la impresión de que estás progresando, pero pudieses haber estado estancado por meses y no darte cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente no sabías la importancia de cómo manipular este tipo de variables afecta la cantidad de fuerza o peso que puedes levantar, ¿sabes? Entonces es muy, muy importante estabilizar la técnica y mantener los pies siempre en la misma posición y bajar y subir la misma distancia, de manera que puedas cuantificar tu progreso en el transcurso del tiempo, porque pequeños detalles como esto pueden afectar y hacerte creer de que estás progresando cuando en realidad no estás progresando. Ahora vamos a poner el último ejemplo, el curl de bíceps. ¿Por qué es más difícil a la mitad del movimiento? Porque nosotros normalmente podemos levantar un peso, qué sé yo, hacia la mitad del movimiento del bíceps, pero normalmente en la mitad se pone súper difícil por el mismo concepto. Cuando estamos en la mitad hay más torque. Recuerda que cuando tú tienes el peso en la mano, pues la fuerza de gravedad está ejerciendo una acción en una línea recta y por ende la distancia entre la pesa, que es prácticamente la resistencia, y el eje de rotación, que es tu codo, es más amplia y la demanda o el torque que tiene que producir tus extensores o tus flexores de codo, pues es mucho más amplia, en este caso los bíceps,
por ende el fallo muscular siempre se queda, o este es el punto de atasco del bíceps de Kurt, y es porque la demanda de torque es más amplia. Entonces, cuando nosotros entendemos este tipo de conceptos, se nos hace más fácil determinar por qué algunos ejercicios son difíciles, donde son difíciles, y por qué mantener la buena técnica o la técnica estandarizada es súper importante. Por ejemplo, cuando estamos en una sentadilla y estamos en 90 grados, la demanda en la articulación de la rodilla o la cadera, dependiendo del tipo de sentadilla, es más amplia y por ende las personas se tienden a estancar en ese punto, es porque nuestro cuerpo tiene que producir o nuestras articulaciones tienen que producir más torque y a lo mejor esos músculos están súper fatigados que ya no pueden producirlos o producir y superar la resistencia y terminamos estancándonos. Entonces, es súper importante saber estos conceptos. Ahora, es importante porque uno, sabes por qué ciertos ejercicios, por qué ciertos músculos trabajan más que otros, ¿sabes? Si tú normalmente estás haciendo una sentadilla con la barra al frente, pues tú sabes por qué exactamente los cuádriceps a lo mejor trabajan un poco más y es porque estás modificando la resistencia o estás modificando el torque o la demanda prácticamente de fuerza que tienen que producir tus cuádriceps. O si estás haciendo una prensa con los pies arriba, ya sabes por qué puedes levantar más peso y ya sabes por qué a lo mejor no lo sientes tanto los cuádriceps. Y es simplemente por estos conceptos. Entiendes por qué a veces levantar más peso no es mejor. Por ende, tú puedes salir de la sentadilla con 200 kilos, pero si bajas 5 centímetros, pues el torque o la demanda de fuerza en, en los cuádriceps no es la mejor, estás generando más fatiga, aumentando tu riesgo de lesión y prácticamente que estás obteniendo mejores, peores o los mismos resultados. De paso, no estás estimulando todo el músculo y recuerda que tu músculo crece en general y si no baja completo, pues no lo estás estirando y a lo mejor tampoco estás causando ese tipo de hipertrofia regional que tiende a ocurrir o que se ven los estudios en la parte distal por supuesto proximal de los músculos. Así que es súper importante que entiendas este concepto de que el peso que estás levantando no siempre se traduce en el estímulo que le estás dando a los músculos. Tú puedes balancear un peso de 300 kilos, pero realmente prácticamente que no estás estimulando nada. El otro caso, el peso en la barra no determina, creo que esto prácticamente dice lo mismo, el peso en la barra no determina el estímulo en el músculo, porque una vez más, puedes meter 30.000 kilos en la prensa, pero si no bajas completo, si prácticamente no pones los pies bajos en la plataforma, pues no estás estimulando mucho el cuádriceps y no estás estimulando mucho otros músculos. Así que es muy bueno tener eso en cuenta. Entiendes la importancia de estandarizar tu técnica cuando tienes este concepto. Si tú normalmente crees que el peso es todo, pues tú eres la típica persona que uno va a tender a bajar menos en la sentadilla cada vez que más, cada vez más, cada vez más y meter más peso y pensar que estás progresando, cuando en realidad simplemente estás generando prácticamente menos torque en las articulaciones de tu rodilla y de tus caderas, porque por supuesto el brazo de momento es más corto. Entonces, estandarizar la técnica es súper importante. ¿Cómo sabes que te estás volviendo fuerte? Cuando haces la técnica de la misma manera y le metes más peso. Ahora, si le metes más peso a la prensa y pones los pies más arriba y bajas la mitad, pues no estás generando más torque en tus articulaciones, a lo mejor estás generando el mismo torque, pero ahora crees que estás progresando cuando en realidad no estás progresando. Y la otra cosa es que entiendes por qué algunos ejercicios son más difíciles en ciertas partes. ¿Por qué el bíceps de core es tan difícil en el medio? ¿Por qué la sentadilla es más difícil cuando estás tratando de salir del fondo, etcétera? Pues esto se debe a que la demanda en esas articulaciones es mucho más amplia, debido a que el brazo de momento en ese punto del ejercicio es más amplio y por ende el torque que tienen que generar esas articulaciones es mayor. Entonces, por eso es que algunos ejercicios son difíciles en ciertas partes. Y la otra cosa es que siempre es bueno aprender estos conceptos, que sé que a lo mejor la primera vez que vean esta lectura no los van a como que captar, pero si la ven una y otra vez y si yo la supe explicar, por supuesto que espero que explique esto lo más simple posible, pues seguro que vas a entender. Así que espero que les haya gustado esto y muchísimas gracias por escuchar.